Amigos, continuamos en Ánfora 2021. Estamos transmitiendo desde Lima, la capital del Perú, para todo el mundo a través de las señales de BIS, Televisión y Voces Migrantes, televisión virtual. Ambas plataformas de televisión virtual llegando a todo el mundo, a Europa, Estados Unidos, Latinoamérica. Con información, con el comentario, con el análisis. Ya lo tenemos a Juan Carlos Ruiz, está con los tiempos medios complicados, así que le vamos a pedir que lo que comentamos en 15 minutos lo reduzca a 7 minutos, pero sobre 30 minutos de contenido. A ver si eso es posible como comunicadores. Bienvenido Juan Carlos, bienvenido Néstor, a ¿cómo Ánfora estás? 2021. Bien. Muy buen día y un saludo especial a toda tu teleaudiencia digital y aquí en Lima y en todo el Perú. Encantado de estar contigo. Igualmente, a tus órdenes. Hoy día está con Asueto Miguel Ángel Risco Esquén, está con labores académicas también importantes, pero mañana lo tenemos como siempre en el equipo del que tú formas parte. ¿Cuál es el panorama, Juan Carlos, para entrar al tema? ¿Cuál es el panorama? ¿Cómo ves la situación política y social de nuestro país? A ver, lo que está sucediendo actualmente es un estado de guerra fría, como le hemos denominado hace varias semanas en nuestros comentarios. Una situación de guerra fría es aquella en la cual los dos bandos en contienda, llámese Ejecutivo por un lado, Gobierno Central, y llámese Congreso por otro, que representan intereses evidentemente distintos en mayorías, entran en confrontación y lo pueden hacer de dos formas. Lo pueden hacer directamente entrando en conflicto y al golpe, cosa que no está sucediendo, o lo pueden hacer a través de terceros, a través de ir debilitando, ¿no es cierto?, con acciones tácticas que no generen una confrontación directa entre ambos lados. Esta situación de guerra fría ha desnudado debilidades y precariedad en el caso del Ejecutivo, de índole de perfiles profesionales, de índole de no tener claro un norte programático en gestión pública, de no tener claro una lógica de gerencia pública y un conocimiento adecuado de la cuestión pública, de la administración pública, y muestra también su precariedad en el manejo político, es decir, las tres fuentes de alimentación tecnocrática con las cuales cuenta el gobierno, que son esta línea Cerrón, esta línea familiar y esta línea caviar, llamémosla, ¿no es cierto?, la izquierda moderada, no está siendo suficiente, está siendo insuficiente para alimentar con de aceptación, por lo menos mínimamente aceptable, para ocupar los cargos claves del gobierno, por lo menos los que ya se han ido cambiando hasta el momento. Entonces, esta dificultad y esta precariedad en el manejo de lo público, gubernamental, en el manejo político, y ahora se suma el manejo sanitario, porque si bien el tema de la vacunación se está tratando de retomar, ¿no?, con la contratación o garantizando la contratación de las vacunas, no está siendo eficiente el proceso acelerado de vacunación como se tenía previsto para lograr que en noviembre o diciembre máximo se tenga vacunados a todos los peruanos de mayores de 18 años. Esta meta no parece poder cumplirse y tenemos a puertas una tercera ola que ya se va anunciando y que tenemos, además, que yo sepa, el sistema sanitario peruano no ha recibido ningún shock económico o ningún shock tecnológico o ningún shock de gran dimensión que le permita estar mejor preparado que en la segunda ola con la primera. Está exactamente igual como la dejó el señor Zamora, que fue el único que logró pasar de 150 camas a 2.000 camas o 2.000 y tantas camas, y ahí quedamos en tema UCI, en tema cama. No ha habido ningún shock adicional al que hizo el señor Zamora, al que muchos podrán criticar por lo que sea, pero por lo menos en reequipamiento, en intento de reunificación, logró por lo menos indicadores importantes de ese equipamiento sanitario que era necesario para resistir esa ola de muertes y de enfermos y de contagiados que iba a generar o que generan estas olas de COVID-19. Por otro lado, tenemos al Congreso fortaleciéndose como una fuerza opositora
ya con 50 votos sólidos y con votos de Acción Popular y Alianza por el Progreso, que sabemos que son volátiles y móviles, dependiendo de si es táctico o estratégico dar el golpe o no dar el golpe. De hecho, el voto de confianza, sostener otros, no es un voto, no ha sido una no confianza, o sea, no le han negado la confianza, pero es un voto de desconfianza en realidad, ¿no? Es un voto de confianza con mucha duda, un voto de confianza atrevida, diríamos nosotros, porque esta constitución, esta democracia que nosotros tenemos hoy, este modelo económico con sus deficiencias y sus limitaciones, que los últimos 30, 35 años ha permitido un crecimiento especialmente de las ciudades de la costa, pero algo ha generado respecto a vinculaciones con el mercado andino y los mercados andinos y los mercados amazónicos que tenemos que ahora que integrar. Esta tarea se hace necesaria hacerla hoy. Esta oposición, ¿no es cierto?, está consolidada, sabe que hay que hacer esos ajustes, pero evidentemente tiene al frente a un gobierno tan débil que no tiene claro cómo hacerlo, y eso se empieza a ver claramente en el tintero. Como el contexto sociológico e histórico está que la clave del asunto, para mi gusto, es entender que tenemos que resolver el problema de la regionalización, de la descentralización. Lamentablemente el Perú inició un proceso de descentralización en la época del gobierno de Toledo que dejó inconclusa, porque no formó las regiones que necesitamos formar para generar polos de desarrollo hacia futuro. Si nosotros no resolvemos ese problema y seguimos administrando el territorio nacional con esta lógica departamentalista, viendo que los departamentos son regiones, seguimos o estaremos condenando a este país a una fragmentación que lo va a hacer poco viable en términos de generar un Estado-nación con futuro. Tenemos que construir eso. El modelo lo sabe, el Congreso lo sabe, el gobierno sabe que tiene que venir esta ola regional y descentralista, pero no sabe cómo hacerla. Entonces, esa es la disputa, esa es la famosa Guerra Fría que se está dando. Mi pronóstico es que finalmente este gobierno no es sostenible, no se logra sostener a sí mismo, no porque la oposición está haciendo mucho, sino porque no se sostiene a sí mismo solo, porque esa disputa entre Cerrón, Castillo y todos esos actores que están alrededor no son capaces de ponerse de acuerdo y plantear un plan único o un gobierno único. Entonces tenemos 3 o 4 gobiernos al mismo tiempo en una sola entidad gubernamental que están peleando entre ellos, y en ese proceso de autodestrucción evidentemente este gobierno no tiene miras a que se sostenga mucho tiempo. Mi pronóstico sería que en diciembre, cuando vengan las Navidades, alguna sorpresa podremos tener, pero por autodesgaste, no porque alguien esté armando un plan maquiavélico para bajarse al presidente o bajarse al gobierno. Simplemente no se sostiene a sí mismo, y eso es preocupante. Sí, es preocupante para todos los ciudadanos, ¿no? Cualquiera sea la opción que hayan tenido en la segunda vuelta, Juan Carlos, y eso es la falta de experiencia del gobierno y la falta de liderazgo, que ese es el otro tema, y una falta de comunicación de lo que se está haciendo. Hay muchas deficiencias por solucionar, y si lo vemos optimistamente, de aquí a diciembre debería estar ya solucionados los puntos más importantes, porque el voto de confianza, como bien lo señalas, no ha significado sino un respiro que el gobierno no lo está utilizando hasta este momento, y esperemos que eso cambie. Otro de los temas que también tiene que ver, y en el tema de la regionalización, como bien señalas, es si están dadas las condiciones ahora, en este momento, como para emprender algo que Toledo no lo pudo hacer, no pudo hacer por esos regionalismos, ¿no? Yo, ¿por qué me voy a juntar con esta otra región que tiene menos potencialidad que la mía? Mejor me mantengo independiente. O sea, ¿cómo romper eso? Y lo digo como comunicadores, Juan Carlos, ¿no? ¿Cómo empezar a crear una conciencia de que los límites territoriales departamentales no son tal, porque la práctica indica que
se tienen que unir, no va a caminar el país en la situación de distribución política que está en este momento. Me refiero a los departamentos para convertirlos en las macroregiones, que creo que ese es el objetivo. ¿Cómo enfrentar ese tema comunicacionalmente para crear la conciencia y en 2 años, en 3 años, emprender el tema de las macroregiones, que sería el objetivo? Juan Carlos. Coincido contigo, o sea, es un proceso que requiere de mucha comunicación política, de mucho liderazgo político, pero de liderazgos fuertes que empiecen a instalar en las regiones y en el país una narrativa de regionalización, ¿no? Es decir, y esta regionalización significa también que Lima deje de ser la prioridad, incluso de las inversiones, para que justamente los focos de inversión, los focos de desarrollo, lo que llamamos las cadenas productivas o la conexión, digamos, de cadenas empresariales productivas, empiecen a unir mercado de costa, mercado andino, mercado amazónico, y generen rutas y generen corredores comerciales, de servicios económicos que realmente respondan a una visión global. Es decir, cuando nosotros queremos desarrollar, ¿no es cierto?, queremos progreso, queremos que haya emprendimiento, queremos que haya emprendedores, queremos que haya generación de riqueza, que es la que queremos redistribuir, tenemos que hacer que esta generación de riqueza se dé en la realidad. La generación de riqueza no se genera haciendo más pobres, se genera haciendo más gente con capacidad de adquisitiva, más ricos. Esa es la lógica capitalista y es el desarrollo capitalista que tenemos que promover. Un capitalismo competitivo, no mercantil, que no beneficie a pequeños grupos oligopólicos y grandes de poder. Tenemos que abrir la cancha, obviamente tenemos que abrir la cancha. Tenemos que considerar ahora el territorio nacional de otra manera. La economía no se va a sostener si seguimos pensando en una lógica centralista empresarial o corporativa. Las corporaciones y los empresarios tienen que comprender que hoy la administración empresarial del territorio tiene que ser distinta. Tenemos que pensar en regiones, tenemos que pensar en invertir en regiones, tenemos que abrir no solo sucursales como si fuesen tiendas de nuestro gran almacén central en Lima, sino tenemos que generar negocios regionales que conecten con los actores sociales, que conecten con los actores políticos y que empiecen a dinamizar y a crear mercados. Si nosotros no somos capaces de crear mercados, entonces difícilmente vamos a poder instalar en la mentalidad del peruano, de las regiones, del peruano del interior, esa apuesta por el progreso que los liberales creemos que es el camino que hay que seguir. No, los liberales no creemos en la generación de pobreza, creemos en la generación de riqueza. Y esa es la apuesta. Y la apuesta a generación de riqueza se hace con mercados. Mercados regulados, sí, y que generen competitivos, sin mercantilismo, sin beneficios para unos pocos, sin hacer ricos a unos pocos que se aprovechan de los otros. Hay que competir. Y en esta competencia tienen que entrar todos los actores que quieran participar. Y obviamente defendernos de los actores del tráfico ilegal. Y en esto hay que ser claros. Existen evidentemente actores de la informalidad, así como hay informalidad económica, hay informalidad política, y estas están vinculadas siempre a negocios del tráfico ilegal. Cuando esta informalidad empieza a estandarizarse y empieza a volverse sentido común, se convierten y salen de la legalidad, se convierten en mafias ilegales y dejan de ser informalidad para convertirse en tráfico ilegal. Y el tráfico ilegal, señores, es un antisistema. Y el antisistema puede llamarse a veces comunismo, puede llamarse a veces terrorismo, puede llamarse a veces narcotráfico, puede llamarse tráfico de personas, puede llamarse tráfico, puede tomar muchas formas, pero no es ideológica la forma, señores. Es un tema de socavar la economía formal para poder estar fuera de la ley y por lo tanto subvertir el orden. Evidentemente al mundo ilegal, del tráfico ilegal, no le interesa que exista un Estado de Derecho fuerte y sólido. Le interesa el desorden, le interesa la poca fiscalización, y mientras más desorden haya, más fácil para ellos seguir haciendo negocios ilícitos. Seamos conscientes de esto, porque eso es el escenario en el cual el mundo globalizado se enfrenta y ocurre, digamos, en el día a día. Si no tomamos conciencia de esto, no nos ubicamos en el contexto mundial, difícilmente vamos a poder pensar políticas públicas y apuestas políticas
que logren el objetivo que nos ponemos adelante. Sí, y con el gran, digamos, la gran nube negra que tenemos, que es la corrupción, ¿no? La informalidad y la corrupción. Correcto. ahí están de alguna manera ligadas unas a otras, y eso creo que es un gran problema, el tema de la corrupción. Tema para conversarlo, para ampliarlo en la próxima, porque sabemos que ya tus compromisos están en puertas. Muchas gracias por esta oportunidad, como siempre, Juan Carlos, en nombre de nuestros televidentes, y estamos en comunicación, buscando siempre optimistamente que ilumine Dios es peruano, que ilumine a las autoridades, al Congreso de la República y a todos los que tengan poder de decisión sobre la gran masa de ciudadanos que están esperando, todavía siguen esperando decisiones que puedan mejorar las condiciones de vida de esos peruanos que son los que han decidido los cambios. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias. Gracias a ti, Néstor, y nada, encantado. Espero haber sido lo suficientemente sintético para en este poco tiempo haber dado las ideas que esperaba. Perfecto. Producción me dice que está muy bien, así que vamos a seguir en esa mecánica de la presión del tiempo a veces, ¿no es cierto? Bien, gracias, Juan Carlos. Gracias. Gracias, Néstor. Un saludo a tus televidentes. Un abrazo, buen día. Nosotros, amigos,